Muy buenas, che, estamos en un nuevo video y con un pueblito con mucho encanto y acá el caballero que me está acompañando. Estamos en el pueblo de David porque acá no solamente muy cerca hizo campamento el Cid, sino que también el caballero tiene el suyo. Yo también tengo aquí mi campamento base, siguiendo los pasos del Cid campeador. En estas áridas tierras, entre los antiguos reinos de Castilla y Zaragoza, aún existe un pequeño oasis. Los ojos de Monreal del Campo dan vida al río Jiloca. En esta oportunidad les traigo castillos, parajes naturales, gastronomía, cultura y tradición que conforman un recorrido apasionante por lugares desconocidos que de seguro te enamorarán. Estamos en el pueblo de David. ¿Dónde estamos? Estamos en Monreal del Campo. Es una población ya casi que limitando con Guadalajara, con Zaragoza, pero que nosotros nos encontramos en Teruel. Estamos en tierras por donde pasó el Cid, bueno, la famosa corona de Aragón. Aquí han pasado reyes, personajes literarios, históricos. Por aquí ha pasado un montón de historias. ¿Qué podemos conocer? Pues aquí lo que vamos a conocer es concretamente dónde nos encontramos, por lo que vendría a ser la vida más rural, lo que significa vivir en el campo. Hay mucha cultura, hay mucha historia y vamos a ver cómo vivimos pues, aquí en el pueblo. Pues vamos a eso entonces. El Museo del Azafrán, una cosa que usamos mucho en Argentina y una... ¿Qué es esto? Una especia, ¿no? Sí, es una especie, sí. Exacto, y nada, que sepas que aquí en Monreal, según premios recientemente que le han dado al mejor azafrán del mundo, aquí se cultiva. Así que vamos a entrar, vamos a ver cómo es el proceso y vamos a enterarnos de todo. Venga, Vamos. El Museo del Azafrán nos permite descubrir la cultura y tradición de este cultivo, que años atrás fue vital para la economía del lugar. Es de la misma familia que los tulipanes, son crocus. Este concretamente es un crocus sativus. El edificio se encuentra situado en la Plaza Mayor del pueblo. Pues me vine hasta una de las panaderías donde se preparan uno de los productos característicos de este lugar. Ahora vamos a conocer un poco más acerca de la historia y de la producción del mismo con todos ustedes. Y esto es un tipo de pan con aceite. Bueno, y terminó la filmación y acá estamos disfrutando entonces. es que es ver algo de comer. ¿Qué es lo que toca? Un gusto, ¿eh? Bueno, ¿y dónde estamos? Pues nos encontramos en los Rubielos de la Cerida. Es una pequeña población que está en Teruel, donde se encuentran estas trincheras que se llaman los pilones, en las que estamos ahora. Y estamos recorriendo un poco, van a ver lo que es esto, maravilloso, muy triste, pero impresionante lo que hace el hombre ante la necesidad. Sí, es una historia triste, pero al fin y al cabo es parte de nuestra historia reciente. Hay que acordarse de ella.
y todo. Me parece que acá nos quedamos. De todo el complejo sistema defensivo diseñado en la zona y los numerosos vestigios relacionados con la Guerra Civil Española, la posición más espectacular y mejor conservada de toda la provincia de Teruel es la del conjunto fortificado de Los Pilones. Mira, Antonio, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues nada, oye Alejandro, te presento a Antonio. Hola, de buenas, la ¿qué tal? familia, tío, un crack. Este sí que es Hombre, un un crack. Antonio lo que ha sido toda la vida pastor, Toda la vida. ahora está jubilado, tiene pues ya poquitas cabezas. Ya verás tú la pasión que tiene por su trabajo, que aún sale día a día con el ganado que le queda, porque es que él estar solo parado en casa No puedo. no puede estar. Además es cierto. Ya voy a hacer 70 años, pero por circunstancias entonces, pues la vida no estaba como ahora. Ya lo primero sí que tenía bastantes complejos y cosas de esas, porque y más en la adolescencia y en la juventud. Pero después sí he sido el tío más feliz del mundo. Muchas gracias. Venga, Muchas gracias, un Bueno, gusto. Vale. ¿Qué te parece, Antonio? La sabiduría del campo. Me sorprendió lo de tener 800 o 1000 ovejas. Ahí Ahí una sola Imagínate. persona, un solo perro. Estoy en busca de una de las locaciones de Juego de Tronos, un castillo mimetizado con su entorno, muy difícil de encontrar por ese motivo. Así que acompáñenme en la aventura. Bueno, ¿qué te parece el paisaje? Impresionante, la verdad. Que sí. Sí, parece mucho al Cañón del Colorado, Ah, que sí. mucho más verde. Y la verdad es que en este momento estamos muy cerca del lugar donde te quería traer, pero bueno, aunque aún no vemos nada prácticamente. Es verdad, es verdad. A ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Guapa! ¿Te has dado cuenta, no? El nombre de Peracense ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Piedrasolés, Piedracels, Peracens y Peracens, todas variaciones gramaticales sobre un mismo tema etimológico, la definición del paisaje que rodea y circunda a esta antigua localidad, que es rocoso como pocos. El elemento más significativo de su casco urbano es la iglesia parroquial dedicada a San Pedro, una obra de grandes magnitudes, de la cual destaca su torre de cantería, cercana a los 30 metros de altura. Así que acá se grabó Juego de Tronos. Bueno, exactamente en este castillo no se grabó Juego de Tronos. Hombre. Lo que pasa es que te he querido traer aquí, a este lugar, porque ya de por sí, si te ha impresionado la situación que tiene este castillo y el paisaje que ya puedes ver, que es maravilloso, es un paisaje de película, ¿verdad? Totalmente. Pues imagínate cuando te lleve a lo que fue la localización de Juego de Tronos. Imagínate, si eligieron aquella en vez de esta, lo que nos espera. Aunque si algo caracteriza a Peracense y le da fama, es su magnífico castillo, construido en un elevado risco de Ródeno, al final de la Sierra Menera.
Bueno, Alejandro, ¿qué te ha parecido Jodeas? Lo que nos pasó fue Increíble. increíble. Bueno, sí. pues que estábamos ahí, que íbamos a grabar y a hablar sobre este pueblo y de pronto Carlos, señor, se nos vino la se historia nos del vino pueblo la en historia sí. de pronto. Pues cómo mola esto de haber caído en la trampa de David, porque estoy conociendo unos pueblitos hermosos que me están llevando a conocer el castillo de Juego de Tronos. Así que quédense ahí, que pronto llegamos. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Pues nos encontramos en Ojos Negros. Esta población tuvo en su día unas antiguas minas de hierro muy famosas. Sí, lo único que queda es esta locomotora. Aquí tenemos esta locomotora y ya está. Es lo que queda pues como muestra de que era una zona minera. Y este es el punto en el que nos vamos a separar, porque ¿a dónde te vas? Yo me voy hacia la laguna de Gallo Cantar. Y yo finalmente voy a conocer el castillo de Juego de Tronos, así que me voy para el otro lado. Bueno, nos vemos la chicos, próxima. Nos vemos. Sigan el video para saber la ruta de David y sigan conmigo para ver lo que nos toca. Vale, venga, hasta Hasta luego. la próxima. Bueno, después de las instrucciones que me dio David, estamos acá ya casi llegando, lo estoy viendo, el castillo de Juego de Tronos, una preciosidad. Pero desde acá yo les diré que el castillo donde estuvimos me parece mejor, ¿eh? No sé qué van a decir ustedes. El castillo de Zafra es un claro ejemplo de castillo roquero, que sobresale por su emplazamiento en una zona de escarpada orografía, en el que destaca la torre del homenaje, edificada sobre lo alto del farallón rocoso. Bueno, se está yendo el sol, está empezando a levantar frío como es común en esta zona, y así me despido hasta el próximo video. Recuerden que me pueden seguir en Instagram. Ahí van a tener en las historias todo lo que voy haciendo en el camino, lo voy compartiendo en vivo. Y también en TikTok me pueden seguir en las dos redes como Martínez Note, me van a encontrar y voy a estar muy contento de que me manden un mensajito y me digan: vengo de YouTube. Así que hasta la próxima. Entonces suscríbete. Y no te olvides de hacer clic en la campana. Apoyanos en Patreon. Y como siempre digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer.